Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes como siempre este día lunes 6 de julio. Gracias a Dios estamos acá nuevamente reunidos, agradeciendo ese gentil acompañamiento que nos hacen precisamente a Megavisión y sus canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Antes de presentar, como ya es costumbre, el tema de hoy, quiero pedirle a nuestros invitados de este día, así como también a ustedes, amigos televidentes, que me permitan unos breves minutos para presentarles mis más sinceras disculpas por haberme ausentado del programa el día viernes 3 de julio, a raíz, como ya se conoce, de un incidente meramente personal ocurrido la noche anterior, es decir, del día jueves, y del cual soy, quiero decirlo así de una forma muy categórica, 100% responsable, fíjense, 100% responsable, y que lo resumo de la siguiente manera para evitar más tergiversaciones y difamaciones de la que he sido objeto yo, así como también en este caso mi familia. El pasado jueves, a tempranas horas de la noche, al filo de las 9, y viniendo de una celebración familiar, y tras haber ingerido un par de cervecitas, como decimos a buen salvadoreño, me encontré con un retén policial a 40 metros de mi casa, 40 metros de mi casa, donde se me hizo una señal de alto, lo cual no me percaté, lamentablemente, por ser una zona muy oscura donde estaba el retén y por tener mi carro vidrios altamente polarizados. Eso ustedes lo pueden comprobar. Pasando el retén y a escasos metros giré para entrar a mi casa, es decir, paso el retén, hago el giro pertinente y a partir de ese momento de repente escucho una balacera que seguramente se hizo porque pudo haber dado la impresión de que era una amenaza, de saber de alguien que se pasa un retén y regresa, es decir, cuando hago el giro, y ustedes pueden ver que los balazos están precisamente en la parte posterior, ¿verdad? Es entendible, comprensible, nuestra Policía Nacional Civil, nuestros efectivos militares están siendo atacados. Y era entendible un poco la situación de riesgo en la que ellos estaban viendo la situación, aunque en el fondo obviamente era toda una confusión. Entonces, pasando el retén y a escasos metros, cuando hago ese giro para entrar a mi casa, de repente escucho esa balacera y lo que tuve que hacer es lo que cualquiera por instinto natural tiene que hacer, acelerar para salir de la situación y así también resguardar, fíjense ustedes, resguardar la seguridad de mi esposa, que era la que me acompañaba y no otra persona como malvadamente quieren decir que yo andaba. Era mi esposa la que andaba conmigo. Entrando a mi casa, que está a 20 metros del retén, soy detenido por agentes de la Policía Nacional Civil de forma muy, profesional, bajo cargos de conducción peligrosa. No hay otro delito. Más allá, no atropellé a nadie, no creé un accidente, fue conducción peligrosa, por lo que sin haber golpeado, y eso lo quiero dejar también bien en claro, o provocado un accidente, me sometí responsablemente al respectivo proceso sancionatorio, donde se cumplieron a cabalidad los términos en los cuales se podría establecer, al no haber ningún daño a tercero, una conciliación para poder salir inmediatamente. Nadie en su momento metió las manos por influencia para poder de alguna manera evadir esa responsabilidad de la cual yo acepto, en primer lugar. Y por otro lado también reconozco el profesionalismo con el cual cumplieron, en este caso, agentes de la División de Tránsito. Ante esta situación, como ya bien lo describo, y que generó obviamente mucha murmuración y difamación,
Y aunque siendo parte de mi vida privada, porque esta es una cuestión que representa un pasaje de mi vida privada, pido humildemente a ustedes televidentes las disculpas por este error involuntario y que es muy frecuente para muchos por descuido, lo que sea, pasarse un retén, y que obviamente esto a mí en lo particular, y seguramente así será, me va a llevar a tomar o a hacer una profunda reflexión y un cambio sustancial en el estilo de vida que tengo, sobre todo cuando este incidente pudo costarnos la vida a mi esposa y a mí, pero que gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, no pasó nada más. De antemano, gracias por su comprensión. Agradezco a la licenciada Silvia de Bonilla de la Fundación Mujer Legal por la asistencia que tuvo desde ese momento, por creer en el proceso, por creer en mi inocencia y por responder ante los tribunales sobre este caso. Agradezco a ella, agradezco al resto de personas también. Quiero de alguna manera también de antemano por esa comprensión y ante este involuntario error, que obviamente decirles que esto no debe ni va a afectar el grado de responsabilidad profesional que me he ganado en más de 25 años siendo periodista y que lo tengo como compromiso frente al país, con la empresa Megavisión que me respalda porque conoce de mi trabajo y de mi inocencia, de nuestros clientes que creen profundamente en el mismo y sobre todo de ustedes, amigos televidentes, a quienes nos debemos como empresa para seguir obviamente abriendo el espacio a las diferentes corrientes de pensamiento en este país y para seguir siendo un programa obviamente de mucha credibilidad y de gran apertura para todas esas fuerzas vivas del país. Luego de esta respetuosa aclaración, obviamente procedo a presentarles y cierro este capítulo de mi vida. Cualquier murmuración, cualquier cosa que se diga más allá de esto, allá ustedes quien quiera darle credibilidad. Paso, por supuesto, ya en este momento a darle la presentación al programa de este día. Y es que la rutina de personas, por no decir para la mayoría de los salvadoreños, depende de hábitos alimenticios poco saludables, que incluso se están convirtiendo, fíjense ustedes, en serios problemas no solo para adultos, sino también para niños, así como también para jóvenes. Estamos hablando de una realidad que también le está ocasionando efectos al sistema de salud público por el gasto que debe de hacer en atender a enfermedades relacionadas con la obesidad. En este sentido, distintas organizaciones, quiero mencionarles, internacionales por cierto, están promoviendo, y también nacionales, una ley de alimentación saludable escolar, aunque debería de ser también comenzando por la casa, a fin de contrarrestar el fenómeno de sobrepeso y obesidad abonado a sus consecuencias. A esto sumaremos otras temáticas relacionadas con esta situación, como la seguridad alimentaria versus el fenómeno de sequía. Ojo, que de alguna manera está afectando a siembras de granos básicos y que ya lo estamos desde luego palpando. Esta es una situación crítica y que seguramente vamos a tener que abordarla en el transcurso de esta semana. Y para abonar desde luego sobre estos enfoques que he planteado, nos enlazamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé mayores insumos de lo que vamos a abordar. Lorena, esta mañana. Buenos días, como siempre, qué gusto compartir este espacio contigo, así es que adelante con tu informe. Gracias, buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como ya lo mencionabas, iniciamos la semana con un tema que tiene mucha importancia para nuestra salud, debido a que buena parte de las dolencias que se presentan en el cuerpo, tanto de adultos como de menores, se debe al tipo de alimentos que se consumen y por consecuente traen con ello la obesidad. Veamos. En nuestra sociedad, los desórdenes alimenticios y el sedentarismo están dejando huella, y que si bien puede tratarse, requiere de mucha educación. Y vemos que ahora ya los niños ya no toman agua, sino que puramente gaseosas, o sea,
bebidas carbonatadas o también con alto contenido de azúcar. Los distintos padecimientos que ocasiona el peso excesivo requieren que las autoridades salvadoreñas destinen el 30% del presupuesto de la salud. Háblese de diabetes, algunos tipos de cáncer e incluso otras enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso es que es importante el abordaje aquí para conocer y recomendar a nuestra población. A nivel mundial, 2.6 millones de personas han muerto por la obesidad, razón por la cual ha motivado el accionar internacional. Según las autoridades, el refrigerio de los menores en las escuelas puede ser una buena estrategia para iniciar con esta educación alimenticia que trae beneficios en diferentes ámbitos. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por darnos también ese enfoque que nos va a ayudar a entender y a comprender mejor lo que vamos a conversar esta mañana con nuestros invitados. ¿Por qué es importante en el país contar con un marco regulatorio que permita mejorar el tema o combatir la obesidad y de alguna manera también el tema del sobrepeso? Decirle de que conforme todas las políticas públicas, los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil, de las entidades privadas, fueron acompañando este proceso de lograr una disminución importante en el tema de desnutrición. Yo creo que ahí radica precisamente la importancia del tema de una ley de alimentación saludable. En este momento es escolar, estamos promoviendo conjuntamente con otras carteras de Estado el que podamos contar con esa ley de alimentación saludable escolar. Ojalá más adelante podamos promover una ley de alimentación en términos generales. Se habla de hábitos. La segunda y quizás, voy a corregir, la primera casa de nuestros niños es la escuela. Es la escuela. Ernesto, en la escuela creemos que es importante por ello que se vayan adoptando medidas claras y rápidas para que esta problemática pueda contar con una atención del tamaño del problema que es, porque la realidad es que lo que nos está ocurriendo es que nuestra población ha migrado mucho en hábitos de consumo hacia dietas hipercalóricas. Si nosotros nos atenemos a las cifras, a las estadísticas, en América Latina, en materia de alimentación saludable, hemos tenido, aunque parezca contradictorio, pero es un tema, hemos tenido más avances que otros continentes. Yo creo que el tema, en el caso de la empresa privada, aquí tiene que haber voluntad política. Ese es un tema fundamental para poder avanzar sobre el tema de la malnutrición con la cara del sobrepeso y la obesidad. Y aquí la industria alimentaria tiene una gran responsabilidad. Por eso dije que no solo es un problema de hábitos. Uno de los temas que también habrá que poner en la discusión es el tema impuesto. Así como existe un impuesto al tabaco, habrá que ver el tema del impuesto en algunos tipos de alimentos. No es posible, no es adecuado que se esté vendiendo comida no saludable en los centros educativos. Yo decía que había efectivamente una ofensiva en este momento, porque así hay que señalarla, y tengo aquí un documento que es interesante en esa materia, de los sectores industriales en relación con esta temática, contra aquellas medidas, legislaciones, etcétera, que se van adoptando en América Latina. Yo quiero aclarar lo siguiente: nosotros tenemos diálogo con la industria. Nosotros no estamos aquí puestos en una trinchera tirando bombazos contra la industria. No se trata de eso. Pero también hemos podido comprobar, y así lo plantean muchos expertos, que hay un problema esencial hoy en los hábitos de consumo, como decía Yancy, al interior de las familias. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué eso ocurre? Porque nosotros no podemos decirle a una persona que no consuma determinado producto. Esa no es nuestra. Nosotros podemos advertir de los riesgos que eso tiene. Aquí hay es una consecuencia de toda una forma de vida, de todo un sistema, de toda una dinámica que se ha ido generando también en nuestro continente, en la cual muchas veces las familias tienen pocos espacios para atender estos temas porque tienen otras preocupaciones esenciales. Los refrescos con sabores artificiales en promedio andan costando 25 centavos de dólar y un refresco natural anda costando 25 centavos de dólar. Son precios que nosotros comparamos
en los centros educativos. Comparamos el tema, por ejemplo, de hot dogs, las tortas a base de embutidos, y que uno diría, ¿por qué no consumís? Y el promedio es de $1, y uno diría, ¿por qué no consume fruta? Necesitamos avanzar más, aunque todavía no hay una ley, pero necesitamos avanzar más en el tema de la promoción de los cafetines saludables. De igual manera, hay otras prácticas que han ido adoptando otros países como Ecuador, por ejemplo, con el tema del etiquetado del semáforo, que puede advertirle al consumidor, esto es un alto contenido de azúcar, si lo tienen rojo, si lo tienen amarillo, en verde, depende de la práctica empresarial que se puede ir adoptando. Tomemos conciencia que los hábitos de consumo en nuestro país, como también en el resto del mundo, han variado en los últimos 25 años. Es decir, hemos adquirido otros hábitos de consumo que se van distanciando de una comida más saludable. El mundo advierte que aquí hay un riesgo latente, grave para la humanidad, y advierte que estos hábitos de consumo nos van a llevar a un conflicto muy alto en materia de los recursos que deben ser destinados para la atención en la salud pública por todas las enfermedades que esto va a generar. En eso tiene razón la gente en los comentarios que está haciendo, de que es más barata la comida chatarra en la disponibilidad de comida más saludable. Sí, es cierto, eso es lo que está pasando. En la comida preparada, Danilo, porque hay que ser preciso, porque eso no podríamos aplicarlo a la comida que no está preparada. Esa es en la comida ya preparada, procesada. Lo que yo quiero decir es, Ernesto, en este sentido, y bueno, los hábitos son importantes, sí, pero necesitamos crear condiciones adecuadas. Juan estaba mencionando el tema de políticas. Yo insisto, por ejemplo, el gobierno está con una iniciativa fuerte, diría yo que agresiva, tratando de tirar la mirada hacia el agro. Yo creo que... Ahí está la clave. No es que... Hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque yo creo que con el tema del etiquetado de los alimentos, con lo que tenemos en el avance en materia regional centroamericana, yo creo que el consumidor y la consumidora en la actualidad necesita más información que le diga, que le señale cuáles son los riesgos que puede tener eso en el impacto en su salud. Algunos están hablando del semáforo, etcétera, hay otros avances en otra materia, pero necesitamos avanzar y profundizar en el tema del etiquetado. Yo he visto algunos yogur, por ejemplo, donde aparece que sale una fruta extremadamente grande, y cualquiera diría, mira, voy a consumir este yogur porque tiene esa fruta. ¿Y cuál? Si lo que es un colorante, es un endulzante, o un sabor a eso, pero no tiene nada que ver con la fruta. Y esto está estudiado, investigado por todas partes, que el azúcar y la sal son adictivas, como es adictivo el tabaco. Claro. O sea, si nosotros empezamos a consumir azúcar, es muy difícil que dejemos el azúcar. Nosotros en estas investigaciones nos hemos dado cuenta de niños y de niñas, por ejemplo, ahora cómo están consumiendo las bebidas energéticas. Otro punto también preocupante, ¿no? Y hay niños y niñas, y nos lo han dicho, de que son adictivos, o sea, que eso lo consumen y ya no solo graves por la hiperactividad correcto, ya no solo es gaseosa. Sí. Por mi parte, los invito al reprise hoy 10:30 de la noche. Gracias. Mañana los espero nuevamente. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.